Muy buenas a todos. Hoy, gracias otra vez a Javier Ayúcar y ese podcast que grabamos hace un par de semanas. En el vídeo anterior os puse un podcast que grabamos hace un par de años o hace año y poco. Hace un par de semanas grabamos otro que él, con muy buen criterio, ha querido llamar "De verdad nos creemos épicos y aventureros". Y bueno, en él divagamos un poco, o damos nuestra opinión, una opinión que no creo que sea muy popular. De hecho, pues a más de uno igual le escuece o igual no le gusta, pero bueno, nosotros hacemos esto desde el respeto, mostramos nuestra opinión a cómo se está empleando hoy en día la palabra aventura, la palabra épica y demás en todo, desde las marcas, las competiciones, las redes sociales. Al final, ya sabéis, un tema lleva a otro y acabamos hablando quizás un poco más de la cuenta de redes sociales, pero bueno, al final lo que nos mueve es la pasión por este mundo, y este mundo, como nada hoy en día, este mundo tampoco escapa de lo que está ocurriendo en las redes sociales, ¿no? Así que espero que os parezca interesante de lo que hablamos. Si no os parece interesante, me parece correcto. Y nada, con cierto miedo, no cierto miedo, pero sí que os damos nuestra opinión. Y bueno, con un tema que hoy en día, pues todos, incluyéndome, ya veréis que entramos en varias contradicciones dentro del propio podcast y dentro de nuestras opiniones, pues quizás no estemos lo suficientemente alineados entre lo que decimos o lo que hacemos, lo que pensamos y lo que sentimos, ¿no? Si todos consiguiésemos estar alineados en esos tres puntos, pues este planeta sería mejor, ¿no? Pero bueno, como veis, ya me estoy yendo de madre. Os dejo el podcast, juzgad vosotros mismos. Gracias, Javier Ayúcar, una vez más. La Brevet Car, ahí le podéis seguir en Spotify, tiene colgado todos los podcasts, incluso en su página web. Un abrazo, nos vemos en el siguiente. Hay episodios que salen solos y luego hay episodios como este de hoy. Sergio, el viejo Pool, ya estuvo por aquí en el cuarto episodio de la temporada pasada. Y desde entonces, digamos que se nos quedó una conversación pendiente. Hoy por fin la hemos conseguido grabar. Hoy no hablamos de vatios, ni de entrenamiento, ni de qué bolsas de manillar usar. Hablamos de algo que me parece mucho más importante y que creo que poca gente se atreve a decir en voz alta o a poca gente le interesa, por lo menos. Y es cómo se está vendiendo el ciclismo y el de larga distancia en particular como si fuera una película de Marvel. La épica inflada, los egos disfrazados de humildad, las redes sociales que recompensan esa narrativa por encima de la experiencia real y también de hacia dónde va todo esto. Una conversación sincera, tratando el tema con el máximo respeto posible, pero sin dejar de dar nuestra opinión. Quizá está mal que lo diga, pero creo que era un tema necesario. En cualquier caso, te invito a dejarnos tu reflexión al respecto. Así seguro que es mucho más enriquecedor para todos. Como siempre, espero que lo disfrutes. Soy Javier Ayúcar y esto es La Brevet Car, el podcast sobre en español. Sergio Pulido, bienvenido de vuelta a La Brevet Car. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Pues muy bien. La verdad que hoy con un poco de, ¿cómo te diría yo? Con la incertidumbre de a ver este tema, cómo lo tratamos, porque es un tema delicado. Sí, yo estoy un poco con la misma sensación, pero a la vez cuando te lo propuse es porque, pues yo creo que lo medio mencionamos la otra vez como de pasada
y a mí se me quedó ahí rondando esta idea y dije, venga, vamos a lanzarnos un poco a la piscina. Aprovecho que comentas esto, que va a ser meramente nuestra opinión, que podemos estar equivocados perfectamente y que yo creo que cualquier visión es perfectamente válida y respetable en este tema. Pero creo que tú y yo entendemos esto de una manera bastante similar por lo que estuvimos hablando y bueno, pues era un poquito simplemente hacer vamos a decir, un monográfico sobre esto entre los dos. Y bueno, pues mira, se me ocurre que además la gente, conforme lo escuche, que nos vaya diciendo si sí o si no, o si estamos muy equivocados o si lo ven como nosotros, que todo puede ser. Y mira, sí, todo lo que sea un debate enriquecedor, yo creo que será bienvenido. Exacto, yo lo veo igual y vamos, mi manera de exponerlo, aunque a veces lo podamos exponer de una forma un poco más vehemente, desde luego estamos en un momento en el que no es que todas las opiniones sean las correctas ni las incorrectas, pero que cada uno está claro que lo va a ver de una manera por cómo funciona ahora mismo el mundo, ¿no? Desde los deportes hasta la política o hasta simplemente si eres un carpintero y te dedicas a mover tu negocio por las redes sociales, que básicamente es lo que vamos a hablar, adelantándonos un poco a que lo presentes tú de mejor manera. Sí, yo creo que al final, hoy en día, como todos tenemos un micrófono, ¿no? Digamos, valga la expresión, en un podcast, micrófono literalmente, pero me refiero a un escaparate, redes, y todo el mundo puede opinar y a la vez a todos nos llegan muchas más opiniones, pues, pues bueno, te enteras de más. Luego los algoritmos de cada red social y demás con sus sesgos hacen el resto del trabajo, pero bueno, por ir entrando un poco en materia, lo que decía, ¿no? La otra vez comentamos un poquito de pasada nuestra visión y salió por ahí un poco el tema de la épica y de la épica. Y aquí ya empiezo a dar mi opinión mal entendida de alguna manera, ¿no? Que muchas veces parece que lo que hacemos es algo súper épico, que tal, y no deja de ser un ejercicio, y me incluyo aquí, de egoísmo puro y duro, de cosas que hacemos porque nos apetece y porque nos gusta y ya está, ¿no? Entonces no hay mucho más. Me acuerdo en su momento Diego Ruiz, de Randones Andalucía, que él mismo decía, ¿no? Dice, bueno, aventura, desde el momento y hora que te dan un tracker, que estás vigilado y te limitas a seguir un track, pues es bastante relativo todo, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el tema que a mí se me quedó pendiente. El otro día te lo propuse y tengo que reconocer que me dijiste que sí, bastante más rápido de lo que yo me esperaba. No te tuve que insistir nada, de lo cual me alegro, todo hay que decir. Entonces, no sé si quieres tú empezar diciendo un poquito, qué sensación tienes tú al respecto de esto, ¿no? O cómo lo has ido percibiendo de alguna manera. No sé si es algo parecido a cómo lo veo yo o... Sí, básicamente es un poco lo que dices, ¿no? Y aquí ya poniéndome quizá un poco más pedante o purista de un poco más de la cuenta, ¿no? Quizás es cómo empleamos ahora mismo las palabras, ¿no? El uso de las palabras. Palabras muy poderosas, como son épica, viene desde la Odisea, si no me equivoco, viajes realmente, pues eso, que hacían los héroes, bueno, todo esto no soy ningún estudioso de la historia, pero quiero decir, viene de novelas muy antiguas la épica, ¿no? Como podrían ser los viajes de Ulises y demás, ¿no? En la Ilíada Casi y, mitológicos, ¿no? casi mitológicos. Y luego aventura, ¿no? Entonces,
básicamente es donde nos centramos en el podcast anterior, si no me equivoco. Yo no estaba de acuerdo en hacer uso de esas palabras, quizás por la influencia que con 20 y pocos años, ¿no?, tuve en la universidad con un profesor de montaña, que era Fulgencio Casado, que este sí que era épico en el mejor y en el peor de los sentidos. Y me refiero que era un hombre que había ido a la primera expedición de un 8000, primera expedición española nacional, ¿no? Pues en el año 1975. Y era un hombre, pues bueno, que yo le daba cierto valor a todo lo que decía. Entonces nos decía mucho de tener cuidado a qué llamáis aventura, ¿no? Entonces, épica ya es que, bueno, a mí me parece una palabra gigante, es casi una caricatura, ¿no? Cuando tú dices, wow, algo épico, yo la uso a menudo, no me pongo aquí digo, joder, ha sido un día épico, ¿no? Y a lo mejor ha sido un día que has hecho 50 kilómetros y es solo porque ha hecho un sol espléndido. O al revés, o porque te has pegado una mojadura. Pero sí que tenemos que ser conscientes de que quizás estamos usando dos palabras de una manera, para mí, completamente errónea. Eso ya afecta en nuestra manera de pensar, afecta en nuestra manera de enfrentarnos a estos retos que no dejan de ser retos personales. Oye, que cada uno, yo los vivo muy intensamente, cada uno de los que hago, pero muy lejos de querer mostrar con ellos que estoy viviendo una aventura. Es lo que dice muy bien esta persona que has nombrado antes, que desde el momento que te dan un track y vas a una estás, digamos, con el colchón de una organización por detrás, pues para mí ya deja de ser una aventura como tal. Es una actividad muy guapa, pero ya no es una aventura, y menos una aventura épica. Para mí algo épico así a grosso modo, quitando, luego si quieres entramos en materia, pero podría ser que ya te puede gustar más o menos, es lo que hizo el Biciclown, que con 36 años se fue a dar la vuelta al mundo y estuvo 13 años encima de su bicicleta, vendió todo. Pues sí, para mí eso sí que puede llegar a ser una aventura épica, pero los cuento con los dedos de la mano, porque ahí no sabía ni cuándo iba a regresar. Tú cuando te vas a un sitio y no sabes cuándo vas a regresar, no cómo, sino cuándo, eso ya cambia la historia. Yo todo lo que hago en mi pequeño canal, creo que nada es aventura, nada. Ni una de las cosas que hago ahí, aunque a veces se nos escapa la palabra porque es lo que te digo, la usamos mucho. Sí, sí, bueno, dejar claro también que aquí los primeros pecadores seguramente seamos nosotros, que luego entraremos un Exacto. poco en esa parte. Pero mira, es curioso lo que has comentado de Biciclown, que es una cuenta que he seguido, y quizás ahora menos, pero conforme estabas hablando, estaba pensando que, mira, el otro día precisamente escuchaba el podcast que hizo Borja de Construyendo Ultraciclismo con Ibai Ordax, que además es un chico de aquí, de Sant Esteban, de Navarra, y él precisamente pues salió de casa con la bici, puso en alquiler su casa y la entrevista precisamente la estaba haciendo en Omán, creo recordar, pues porque le había pillado todo el conflicto este de Irán, Estados Unidos y demás, y se había tenido que readaptar un poco y quedarse unos días más allá, pues por cuestión también de visados, de logística y demás, ¿no? Entonces, me resulta curioso cómo muchas veces este tipo de cicloviajeros, ¿no?, como ellos mismos se definen muchas veces, le dan quizás desde dentro menos epicidad o menos sensación de aventura, o tienen un discurso menos potente en ese sentido, y no digo potente necesariamente como algo bueno, sino que ellos cuentan un poquito su experiencia y ya está, cuando en realidad a mí me parece, como bien has dicho, bastante más aventura, que cada día vas a tener que buscarte la vida para todo, o por ejemplo, no sé si conoces, supongo que sí, Sergio Fernández de Tolosa, que es periodista, que ha escrito varios libros, el chico que está detrás de Con un par de ruedas,
que hizo un libro de 7 desiertos con un par y pues se había cruzado el Mojave, se había cruzado el desierto de Australia, el Gobi. Ostras, pues ahí sí que hay un componente que podemos llamar aventura, ¿no? Con todas las letras. Y luego, volviendo un poquito al tema que comentabas de cómo utilizamos el lenguaje y cómo a veces restamos valor por un exceso de uso a algunas palabras, ¿no? Y no me quiero meter mucho aquí porque sería un podcast extensísimo, sería el tema de también cómo de fácil algunas palabras nos ofenden cuando en realidad no es una palabra ofensiva, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es un tema demasiado amplio y demasiado profundo para el objeto del podcast de hoy, pero sí que es verdad que el lenguaje tiene su importancia y también la importancia justa que nosotros le queramos dar, aunque suene un poco contradictorio una de las cosas con la otra, ¿no? No sé si me llego a explicar. Sí, creo que sí. De todos modos, bueno, sabíamos un poco a lo que veníamos, ¿no? Y aunque no nos expresemos muy bien, yo te he entendido, ¿eh? Pero quiero decir que no me preocupa tanto el yo dejar mis ideas súper claras, sino como, jope, creo que es una reflexión guay que a lo mejor a la gente le gusta hacer. Entonces, si reflexionan con nosotros, oye, genial. Porque es muy probable que entremos en contradicciones mientras hablamos, ¿no? Pero en cuanto a esas palabras, ¿no? Siguiendo un poco aquí las anotaciones que me he hecho, ¿no? Porque me parecía un tema lo suficientemente sensible como para dar frases de cuñado. No sé si me entiendes aquí, porque yo puedo tener una Sí, opinión sí, sobre sí. las redes. Yo, de hecho, no tengo redes más allá de YouTube porque hacía un mal uso de ellas, para mi gusto. Dije, hostia, es que esto no me aporta nada, lo estoy usando mal. Entonces decidí quitármelas todas, ¿no? Bueno, las tuve muy poquito tiempo, pero el caso es que me las decidí quitar en un momento dado. Y el tema, yo creo que el problema de esas, no el problema, sino esas palabras no están en el ciudadano, en tú, en yo, digamos, o en Pepito o en Pepita, que hace una cosa, hostia, que es que le ha apasionado tanto en su vida que dice, joder, menuda aventura. Y es la hostia, es súper lícito usar eso, es que para ella ha sido una aventura o para él ha sido una aventura. El tema es que esas palabras, y creo que nos vamos a meter también un tema en el que querías entrar, es que las están usando tanto organizaciones de carreras, llámense Spartan Race, marcas deportivas, como, bueno, pues como cualquier persona que quiera venderte algo, para lanzar un mensaje más potente que va directo a la emoción. O sea, tú ahora mismo te apuntas a una Spartan Race, por ejemplo, y es aventura, eres finisher. Y lo siento, lo voy a caricaturizar, pero es porque es un tema que en el fondo me apasiona mucho, ¿no? El cómo reaccionamos ante esas carreras que te llaman finisher por haber concluido una prueba de 5 kilómetros. 5 kilómetros. Cuando ocurre un poco lo mismo, ¿no? Con aventura o con épica. La palabra finisher, si no me recuerdo, vino de los Ironman, cuando terminabas una pedazo de prueba que te dejaba absolutamente estallado, ¿sabes? Sobre todo hace 30 años que no había digamos, tanta cultura deportiva o de rendimiento deportivo como hay ahora. Entonces, el tema de estas palabras es cuando se usan de manera muy inteligente por las marcas, ¿no? Todos ahora mismo somos expertos en marketing en nuestra pequeña comunidad o en nuestra pequeña marca personal para venderte algo que, oye, llámalo de otra manera, pero ni es aventura ni es épica, ¿no? Yo creo que es ahí donde está la diferencia. ¿Con qué sentido o con qué finalidad usas tú esto? ¿Porque realmente te ha apasionado? La intención, Exacto, ¿no? ¿con qué intención? O porque realmente me quieres vender algo que está ahí queda mejor si lo llamas aventura a que si lo llamas día en el campo, ¿sabes? Mira, al hilo de esto, el otro día veía un post de Sebastián Sitko, que es entrenador, y hacía una reflexión muy a colación de esto, de las medallas de finisher, ¿no? Que parece que tienes un mérito de la leche, que ojo, que no le estoy quitando mérito porque cada uno sabe el camino que lleva y generalizar siempre es malo y siempre cometes errores, ¿no?
pero pues eso, de una cicloturista de 120 kilómetros, es que soy finisher, ¿no? Y cómo se vende todo este marketing que como bien dices, a las organizaciones y a las marcas les viene genial porque todo el mundo sube contenido, todo el mundo les hace promoción, pero, hostia, no eres campeón de nada, ¿no? Y bueno, un poco iba por ahí el tema. Y además este mensaje, y tampoco me quiero extender mucho aquí, pero es peligroso porque luego la gente quiere ser finisher a cualquier precio. Y esto es algo que tengo pendiente para otro podcast. Y se ven auténticas aberraciones, ¿no? De gente a gatas. O sea, la gente tampoco es consciente de cuándo decir basta. Y eso también es peligroso, ¿no? Entonces, un poco atrapados en ese discurso de la épica y de tal, pues el terminar a cualquier precio, yo creo que no es honesto y sobre todo no es la opción más inteligente, aunque todos en algún momento dado, con el calentón de estar en una prueba, lo hemos prolongado más de la cuenta, creo. O yo por lo menos me incluyo. Entonces, bueno, hemos abierto un montón de melones gigantes, pero sí, así. por ir continuando un poco y avanzando, tú vienes del mundo de la montaña, que bueno, que yo, ahora me dirás tú, yo soy un total analfabeto de la montaña, o sea, no he tenido nunca tradición de monte ni nada por el estilo, pero me da esa sensación de que antes pues la gente subía al monte porque el monte estaba ahí, ¿no? No me acuerdo quién fue quien lo dijo, si Messner o Hillary directamente, que hay que subir porque está ahí, ¿no? Entonces, pero era una cosa para ellos. Luego, bueno, ha venido también en la montaña un montón de debates de los puristas más radicales, como podían ser Iñaki Ochoa de Olza, que nada de oxígeno, nada de tal. El Everest como máximo exponente también, por lo que se lee, se ha convertido en un circo, ¿no? Que la gente va con un séquito y demás. Pero tú que vienes de ese mundo del montañismo clásico, por así decir, ¿cómo ves ese contraste, primero entre montañismo y ciclismo y por otro lado entre el antes y el ahora? Porque supongo que ha habido una evolución en todos los deportes. Sí, yo quizás veo mi reflexión sobre esto. Esta ha sido una de las cosas sobre las que más he pensado estos 2 días, de que te dije que te aceptaba esto, que por cierto te acepté encantado porque, aparte porque me motiva un montón el tema, porque es que si no, no tenía tiempo en las próximas 2 semanas. Entonces esta semana me venía de fábula y nada. Pero bueno, quitando esto, que es un tema que me apasiona y pienso mucho sobre ello, yo pienso que va muy de la mano, ¿vale? Es decir, lo que está ocurriendo en las redes sociales, como he dicho antes, está ocurriendo en todos los ámbitos o sea, está afectando a todos los ámbitos, llámese ciclismo, llámese fútbol, llámese escalada, pero por centrarnos en la escalada y en el ciclismo, son dos deportes además bastante antiguos, con más de 100 años de historia, al contrario que lo que ocurre con casi todas las disciplinas deportivas, ¿no? Pero son dos deportes que desde el inicio creo que han sido un poquito diferentes. Es decir, el ciclismo siempre ha sido, desde las primeras carreras, como podía ser la Burdeos-París o la París-Brest-París, era llegar rápido, es decir, competición, y el alpinismo siempre ha tenido ese componente de exploración. A partir de ahí, ya el punto de partida es un poquito diferente. ¿Qué ocurre? Pues que al final en las redes sociales, que es mostrar o vender o mostrarse o venderse, pues al final tienen el mismo impacto a nivel mediático, ¿no? O a nivel de exageración, o a nivel de egos, o a nivel de cómo cuento una hazaña, cómo cuento esta otra hazaña. Entonces, yo lo que he vivido, yo te soy súper sincero, sí he hecho mucha montaña y de lo que más he leído ha sido de literatura de montaña. Entonces, yo creo que antes lo que había era una pasión desmesurada con muy pocos medios. Entonces, los alpinistas que realmente se podían dedicar a eso eran gente normalmente muy pobre, quitando
unos cuantos ilustrados, no, me refiero gente muy adinerada, como podía ser creo que se llama el Conde de los Abruzos, y bueno, y luego personalidades de la aristocracia, mejor dicho, ¿no? Pues que se echaban al monte y demás, pero normalmente era gente muy pobre, con muy pocos medios, que, como podía ser Walter Bonatti, que caminaban 28 horas para escalar una pared, ¿no? Entonces, ¿cómo no iban a ser buenos? Quiero decir, eran buenos porque eran buenos, porque nadie era capaz de caminar durante 28 horas, entonces el que lo hacía era porque tenía un deseo, una pasión, unas cualidades casi innatas, que eran casi, vamos, más allá de la propia trascendencia del individuo, ¿no? Querían explorar. El ciclismo ocurría algo parecido, ¿eh? Si tú te lees los libros de, joder, se me acaba de olvidar el nombre, pero el de Promo en los bolsillos y todo esto, Ander Izaguirre era gente del principio era gente muy pobre, que tenían una pasión por dar pedales, punto. Entonces, a partir de aquí, pues todo digamos que se ha ido desde la exploración y desde la competición, pues ha llegado hace 10 años a las redes sociales, que yo es cuando creo que ha habido este boom, hace 15 años, y, y están ahora mismo en un punto muy parecido, en el que todo se muestra, entre lo que yo me incluyo, y sobre todo, yo tengo la suerte de no tener que vivir de ello. Yo también he cometido en algún momento, cuando no tenía trabajo, cuando estaba opositando y estaba en la mierda, digo, joder, me voy a ver si puedo vivir de las redes sociales, ¿no? Entonces haces un poquito más de el clickbait, la venta, la tal, la estrategia de cómo puedo vender esto, ¿no? Para por lo menos no labrarte un futuro. Entonces yo creo que ahora mismo, entre los egos y la gente que quiere vivir de esto, que quiere ser estrellas o dinero, no dinero fácil, pero que digamos que quiere vivir de las redes sociales, pues te obliga a venderte, incluso a sexualizar las cosas. Si es que las redes sociales están llenas de gente, a mí que me gusta mucho el tema de entrenamientos y demás, o sea, entrenamiento me refiero de entrenamiento funcional, ¿no? Y demás. Joder, ¿por qué tienen que estar sin camiseta? Los chicos o las chicas que me dicen unos entrenamientos buenísimos, pero ¿por qué tienes que estar sin camiseta? ¿Por qué no vale solo el contenido, no? Pues eso es lo que está pasando en las redes sociales. Y siento si me disperso un poco, ¿vale? Porque igual le doy muchas vueltas para una cosa, pero es normal porque, como tú has dicho, es un tema muy, muy, muy amplio. Sí, no, es así, no te preocupes. Fíjate, yo además ahí veo, al hilo de lo que comentabas y al margen de las redes y digamos, ese objetivo último de mostrar lo que has hecho, ¿no? Que como decía el torero, las cosas si las haces y no las cuentas, solo las haces a medias. Yo creo que hemos perdido un poco la perspectiva de cómo han cambiado los medios, ¿no? Lo que hablabas, no solo el nivel económico, sino seguramente para cualquier aristócrata de principios del siglo XX o de finales del XIX que se tiraba a la montaña, contaba con infinitamente menos medios de los que contamos cualquiera ahora, por básico que sea nuestro material. No tienes más que comparar una bici de los años, bueno, ni siquiera de los años 20, de la época de Merckx, con una bici primer precio de Decathlon, por poner un ejemplo que conozcamos todos. Entonces, pues eso me lleva un poco también a la reflexión de épica la justa, ¿no? Porque contamos con una facilidad de medios, además de todo lo demás que ya hemos hablado, que bueno, que harían que seguramente cualquiera, pues lo que hablábamos también del Everest, ¿no? Subes con 15 serpas, con 20 botellas de oxígeno, pues bueno, pues seguramente le estás quitando parte de la épica, aun cuando ponerte a 8.800 metros sigue siendo muy peligroso. O sea, que una cosa no quita la otra, ¿no? Yo creo que, y con esto, igual te he cortado, perdona. No, sigue. Vale, es que con esto era un tema que quería hilar y justo se me ha olvidado antes. Antes, es que cómo se hacían las cosas antes, tanto en la montaña como en el ciclismo, no lo tengo tan claro, pero en la montaña
era la gente que exploraba, o bueno, ya si hablamos de la exploración polar de principios del siglo XX, finales del XIX, era un sentimiento que trascendía al individuo. Es decir, las expediciones eran expediciones nacionales, ¿vale? O sea, quiero decir, tú ibas por tu país, por Inglaterra, a ser la primera nación, no el primer hombre, que también, pero sobre todo era la primera nación en conquistar el Polo Sur. Esa palabra también es muy fuerte, ¿no? O en atacar una montaña, también es muy fuerte, muy beligerante, ¿no? Demasiado. Las primeras expediciones de Edmund Hillary, el primer hombre en pisar el Everest, pues lo mismo. Ibas por Inglaterra, ¿no? El Nanga Parbat era la montaña de los alemanes, el Everest, Edmund Hillary, la no sé qué, el K2 de los franceses, esto me lo invento, porque esto sí que no lo tengo claro. ¿No? Entonces, quiero decir, todos esos momentos de exploración era trascendía al individuo. ¿Por qué? Porque ibas por tu nación, ¿no? De hecho, eran expediciones nacionales. Con el ciclismo yo creo que ocurría lo mismo. Tú corrías por tu equipo, pero bueno, eso ya ahí sí que he leído menos y no me la quiero jugar. Luego, ¿qué pasa? Que ya al principio yo creo que esto me lo invento, pero más o menos puedo calcularlo. Si no es los años 70, serán los 80 y si no los 90, ya no compites por tu nación, ya compites por las marcas. Se meten los equipos, ¿no? Ya se mete de North Face, por ejemplo, o se mete en X marcas, ya para que la foto de la cumbre no sea la de la bandera de tu país, sea la de la bandera de Asolo, la de tal. Con los equipos ciclistas, haciendo un paralelismo, ocurre lo mismo. Y yo creo que ahora mismo estamos en una época en la que tú como individuo quieres que las marcas te patrocinen. No quieres tú, ¿sabes? Te da igual la marca. Tú lo que quieres es ser tú. Es decir, a mí me da igual estar con The North Face, con Rap, me da igual estar con Patagonia, me da igual estar con yo qué sé, con cualquier casa, que lo que quiero es ser tú. Ser tú el actor de tu propia vida, ¿no? Ese mensaje que es la hostia porque es empoderante y me parece un mensaje buenísimo, pero que hemos pasado como en un péndulo de un lado a otro. No todo es empoderamiento, no todo lo tienes que hacer para ser el mejor, para crearte tu propio camino. No, haz las cosas porque las quieras hacer, pero las marcas lo están usando o las carreras lo están usando como un mensaje de empoderamiento. Entonces ha pasado eso, de ser algo que trascendía al individuo, que era por tu nación, a hacer algo por puro individualismo, que es lo que está ocurriendo ahora en nuestra sociedad y las redes sociales es un reflejo de ello. Igual, ya os digo, si me pongo vehemente es por mostrar mi opinión, no por sentar cátedra, ni mucho menos. No, pero es así, mira, y esto enlaza con la parte del ego, ¿no? Al final, como cada uno, en mayor o menor medida, tenemos nuestras redes y no deja de ser un escaparate de marca personal, aunque no vendas nada, quiero decir, aunque no, tu objetivo no sea ganarte la vida con las redes, pero muestras tu día a día, te muestras tú y tú eres tu propio producto, pues ahí entra también lejos de trascender, como decías, es yo he estado aquí, yo he llegado, yo lo he conseguido, yo, ¿no? Entonces, pues bueno, se juntan varias cosas. Tampoco era mi objetivo aquí zurrarle a las redes, pero es que es lo que hay y no podemos ocultarlo tampoco. Al hilo de las redes, precisamente, se suelen ver mogollón de vídeos, y te lo comentaba antes un poquito de pasada, de motivación, yo creo, y no es por meterme con él ni mucho menos, que al primero que le escuché este tipo de mensajes fue a Joseph Agram, Estaba de pensando en Where is the él tal cual. Limit, ¿no? Los límites están en la cabeza, y ya hemos visto lo que te decía, ¿no? Imágenes, a mi juicio, y vuelvo a repetir, esto es solo mi opinión, bastante penosas, pues eso, de gente a rastras, porque yo me acuerdo, y antes lo has dicho, de los primeros Ironmans, pues a principios de los 90 y demás, que sí que había alguna imagen, sobre todo de algún Ironman femenino, que la primera y la segunda acaban medio a gatas en Hawái, y Brutal, esas imágenes fue un brutales. vídeo como muy viral en su momento, y pues, incluso marchadores olímpicos pues vomitados de arriba abajo, cagados y demás. Pero bueno, esa gente, dentro de lo que cabe, están
haciendo su trabajo, ¿no? No lo justifico tampoco porque para mí la salud está por encima, pero ostras, pero no deja de ser pues el momento soñado seguramente en 4 años Eso es. y si le pones un poco de contexto, seguramente es más fácil de empatizar. Pero bueno, volviendo a estos mensajes, no sé a ti yo creo que ya he dejado clara mi postura, pero no sé a ti qué tipo de emoción te genera, ¿no? ¿Qué sensación te invade cuando los escuchas? Pues mira, para que veas que todos hemos, en mi caso, hay una evolución, ¿no? También en el pensamiento, si no, joder, saldríamos todos, Por suerte, sí. seríamos todos, por suerte, exacto, eso es lo que quiero decir, por suerte. Entonces, pues mira, yo con Joseph Agram indirectamente llegué a trabajar para Where is the Limit en la época en la que acababa de suspender mi oposición. Eh, en aquella época corría sobre todo trail de carreras de montaña a pie y yo decía, ¿qué voy a hacer con mi vida? Literal, tenía 28, 29 años, había estado estudiando como más en mi vida y dices, pues me meto con este tipo. Y bueno, y realmente sin creer mucho en ello, pero decía, bueno, pues es un mensaje potente. ¿Por qué? Porque es un mensaje de empoderamiento. Punto. Entonces, tanto él como otro, bueno, con el que acabó muy enfadado, es que no me apetece ni nombrarlos, ¿no? Porque, por eso, tampoco quiero, pues eso, que no, o sea, yo no estoy contra ellos, ni mucho menos, pero es un mensaje que efectivamente es medianamente peligroso. Igual que es un mensaje que tú lo has dicho súper bien, que no todo el mundo tiene que ser deportista olímpico. Lo que has dicho tú, esa gente que van acalambrados, o sea, esa gente lleva un curro detrás porque es su trabajo. Y a lo mejor su motivación, efectivamente, es porque se tienen que ganar el pan o porque tienen un ego desmesurado, pero son un ego desmesurado que les ha hecho llegar muy alto, ¿no? Muy competitivos y demás, y querer ser el número uno, pero al fin y al cabo quieren ser los número unos del mundo. O sea, que es algo muy difícil. Pero ¿qué pasa? Que no es lo mismo que, que para el resto de la gente que no tiene por qué hacer eso. Es como si, yo qué sé, como si todos quisiésemos ser el mejor cocinero del mundo, ¿sabes? Y te dijesen, no, es que tu cocina vas a tener los mejores cuchillos, que viene mucho a colación, ¿no? Cada año tienes que cambiar de cuchillos porque han sacado un cuchillo 100 gramos menor. Pues lo que nos están vendiendo las marcas, que por eso venden, es que tienes que ser el mejor y por eso cada año, por ejemplo, tienes que cambiar de bicis o tienes que cada vez hacer carreras más duras o en menos tiempo. Pues es un mensaje peligroso, pero es que vende más que un mensaje, lo que te he dicho antes, así llevándolo a la caricatura, que pasa un día muy feliz en el campo con tus amigos, montando en bici. Bueno, no hay más que ver, Hacer... perdona que te corte, digo, no hay más que ver No, al revés. las cuotas de inscritos que puedes tener en un Ironman o en una ultra muy muy dura o una UTMB y ojo, lo digo desde la más profunda admiración de ese tipo de pruebas Tal también, cual. porque lo han hecho. Pero cuanto más duro, más apuntados hay. Y luego el día que se cancela por una alerta roja de meteorología, encima se les echa la gente al cuello. Entonces yo desde aquí también, Sí. así como en la parte del marketing les podemos atizar, aquí me gustaría romper una lanza a su favor. Mira, sin ir más lejos, el año pasado nosotros en la Edimburgo-Londres Es verdad. nos cancelaron a mitad de prueba, bien hecho, porque estaban volcando camiones por el viento que hacía. Buah. Pues hubo gente que se quejó. Y digo, tío, que te están haciendo un favor, que es que somos tan descerebrados que si salimos, que, o sea, que si nos dejan, salimos, porque estás metido ahí en tu película y hablo en primera persona, ¿eh? Y estás calentado y sales, y si no te paran, luego te quejas de que a ver por qué no te han parado, ¿no? Entonces, Sí. bueno, pues pequeñas grandes contradicciones, ¿no? Que por cierto, aquí quisiera romper otra lanza a favor de Agram, que tampoco es que sea santo de mi devoción, pero así como he dicho que es el primero que yo le escuché este tipo de mensajes, hace relativamente pocos meses le he oído
Y como bien tú dices, yo creo que él también ha tenido una evolución ahí y se ha dado cuenta y está Seguro, con... seguro. Al final, pues también es verdad que no eres la misma persona con 20 que con 40, ni con 30 que con 50. Y yo, el discurso que le oí hace poco era bastante más sensato, o por lo menos a mí me cuadraba más que esos primeros discursos que yo no sé hasta qué punto eran de verdad su opinión o era marketing, ¿no? Es que, Yo creo que era claro. una mezcla de todo. Era un tipo que si algo hizo muy bien es crear la marca personal y vio que su personaje entre comillas, mandaba un mensaje muy potente, ¿no? Que es que aun siendo un broker de éxito, supuestamente, pues también hacía estas cosas, ¿no? Y ya está, si el mensaje fuese ese, está guay, ¿no? El tema es eso, que todos, yo fíjate, Joseph Arram en el fondo fue el primero, yo creo que fue de los primeros, y el mensaje era muy bueno. El tema es que solo lo daba él, es que ahora lo da todo el mundo. Ahora lo que pasa que, bueno, él fue el que abrió un poco el camino y el mensaje no es malo, es de, oye, diviértete, que puedes hacer estas cosas. El tema es que se ha ido de madre, pero si yo tú y yo, los primeros, una Londres-Edimburgo-Londres o una París-Brest-París, es una barbaridad. Es una barbaridad, pero que seamos conscientes que nos gusta hacerlo porque nos gusta hacerlo, pero ni es bueno, ni es la manera para mí más divertida de ver un país, ¿no? Para hacer cicloturismo, hacerte 1.200 kilómetros en 90 horas, ¿qué basura es esa? Es que a mí me gusta dar pedales y ya está, pero ¿qué hago? Como en los bares, mal duermo en un banco, pero es una basura, yo no le puedo recomendar a nadie. Sí, tienes que, hombre, si te gusta mucho dar pedales, como a mí o como a mucha gente, guay, pero no pienses que si tú quieres ir a conocer un país, es absurdo, ¿sabes? Entonces ya se nos va de madre. Bueno, pues que seamos conscientes lo que tú dices de eso, de que estamos en un punto ya rozando la obsesión, ¿no? Sí, 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 totalmente. Mira, el otro día es curioso que me menciones esto, porque el otro día lo hablaba con mi mujer, que ya justo la semana que viene va a hacer norte a sur, que es bueno, una ultra, 1.000 kilómetros, 10.000 de desnivel. Para los que estamos metidos en este mundillo, podríamos decir que es una ultra medianamente asequible, porque tienes 110 horas, bueno, no tiene un excesivo desnivel, ¿no? Pero ella, joder, vino hace poco y vino un día súper cansada. Me va a matar por contar esto, pero bueno, como no me escuchan los podcasts, pues da igual. Y vino y dice, esto no es para mí. Decía, yo es que acabo muy cansada y no me compensa. Y joder, y yo volví a ese mismo día de un 400 y me dice, pero Sí, ¿y qué le ves? Y digo, pero mira, yo pues le veo que cada vez los acabo más enteros, porque también es verdad que así como tenemos una evolución personal de la que hablábamos antes, también hay un progreso y el cuerpo se va haciendo, que esa es otra, que muchas veces queremos empezar por lo que vemos, ¿no? Voy a empezar en triatlón, un Ironman, sí, ¿no? Intenta hacer el progreso, pero bueno, que me voy de madre. Y yo le digo, es que, primero, la ultradistancia no es para todo el mundo, porque hay que ir progresando poco a poco. eso es. Y segundo, si no te gusta o no es lo tuyo, no pasa nada. O sea, es que parece que estamos metidos en un mundo en el que si no haces, y sobre todo, vuelvo a lo de los sesgos de las redes sociales. Claro, a mí en Instagram solo me salen cosas de ultraciclismo y cosas de podcast, ¿no? Muchas veces. Es que, entonces, claro, y ves, y cada vez pruebas más duras, ¿no? Lo que decíamos. Y es que es normal que parezca que todo el mundo hace esto, pero es tu algoritmo y es tu Sí, muestra N, que N es muy pequeña con respecto al cómputo total de gente que hay. Entonces, pues, ni tiene por qué exacto. ser lo tuyo por cualidades, ni tiene por qué gustarte, no pasa nada. O sea, si lo tuyo es hacer 50 kilómetros con la bici de monte y llevarte un bocata y pararte en un merendero, está estupendo. O sea, yo hay veces que digo, ¿qué necesidad tengo de embarcarme en estas cosas? Podría volver a lo que hacíamos antes, ¿no? De hecho, y ya con esto te dejo hablar, yo hice la Gran Guanche en enero
750 con 17.000 de desnivel en 4 días y medio, pasando miseria, porque encima lo gestioné fatal, pero bueno, ese es otro tema. Y mientras mi mujer con un grupo de 50, 60 chicas estaban recorriéndose las islas a 100, 115 kilómetros al día, parando antes de la hora de cenar, súper a gusto, hicieron 4 islas en 6 días y digo, Claro. me estáis dando envidia, en realidad. O sea, si lo piensas cerebralmente y no pasionalmente, es bastante más sensato lo que estáis haciendo vosotras. Entonces, bueno, así dejo ahí esta reflexión, ¿no? Que venía un poco al hilo de lo que comentabas. No, tal cual. Incluso el otro día nosotros, bueno, coincidimos con un chaval en Aguilar de Campo, que es vamos, más este sí que es un fuera de serie en todos los aspectos. Humildad suprema, perfil bajo, total, pero es el de los más fuertes, ¿no? Que viene a las brevets y muchas veces viene con su mujer y su mujer, no por falta de capacidad, solo hace 200. Dice, más de 200 kilómetros, me aburro, no quiero. y yo hablando con mi compi, ¿no? Con Saúl, que a mí, por ejemplo, la distancia que peor llevo es el 400, peor que el 600 incluso, porque el 600 como que nosotros lo hacemos durmiendo y vamos a parar a dormir, ¿no? Entonces como que es otra manera, pero el 400 que lo solemos hacer del tirón y yo le decía, pero tronco, si es que es verdad, si es que el 200, digo, fíjate, hoy hemos ido a las 8 de la mañana, hemos llegado a las 5:30 de la tarde, te da tiempo a tomarte una cerveza, digo, ¿qué necesidad, no? Pues bueno, hay gente que efectivamente se conocen muy bien, les importa un pepino tener que decir que han hecho más o han hecho menos y hacen pues lo que les gusta, el 200, punto. Y es una mujer fortísima, ¿eh? Que vamos, podría hacer muchísima más distancia, pero ella disfruta. Y lo que hicieron tu mujer y sus 49 amigas, pues es lo que yo digo que es verdad, que es lo más inteligente del cicloturismo. Nosotros no podemos, es injustificable desde un punto de vista de disfrute el hacerte una París-Brest-París, una Gran Guanche, todo este tipo de pruebas, porque realmente no ves nada. Lo que estás es montando en bici, que mola mucho, ¿eh? Y vamos, yo las seguiré haciendo siempre y cuando esté motivado y la salud lo permita. Pero verdad que no es yo no lo veo la manera más inteligente de viajar. Desde luego. Oye, yo creo que ya hemos hablado bastante de cómo nos venden la épica las marcas, las organizaciones, incluso algunos participantes, llamémosle influencers, aunque es una palabra que a mí no me gusta demasiado, y que muchas veces, y no quiero responsabilizar 100% a estos tres colectivos, ni mucho menos, porque cada uno aquí tenemos nuestra parte de responsabilidad personal, ¿no? Y yo creo firmemente en la responsabilidad personal, que es algo que parece que también que ha dejado de existir. Pero bueno, entonces, esa épica que nos venden, ¿tú crees que tiene techo de alguna manera o que vamos a seguir alimentando la bola de nieve? Pues yo honestamente creo que tiene techo, igual que dentro de que soy bastante pesimista en el sentido de que no me gusta mucho lo que veo en cuanto a, digamos, a la manera, ¿no? De entender la comunicación, de entender los chavales, cómo, bueno, de que todo ha cambiado un poco, de cómo se cuentan las cosas, pero creo que tiene techo. Creo que las redes sociales llevan con nosotros, que pueden llevar 25 años, desde el nacimiento de Facebook o 20 y todo esto, y somos, aún nuestra generación sobre todo, somos los primeros que nos pilló con 18, 20 años y ha habido una evolución. O sea, tú ves, o sea, quiero decir, tanto en las pruebas de este tipo como en las redes, yo creo que sí que va a haber un techo. Va a haber, porque esto no es insostenible. O sea, una RAM, una Race Across America, no se puede hacer en menos del que lo está haciendo en menos tiempo ahora. O si se puede, ya roza ahí lo inhumano, ¿sabes? O sea, entonces yo creo que sí, que habrá. Lo que pasa que ahora mismo, pues estamos, si no en la cresta de la ola, prácticamente. ¿Sabes? Entonces, de manera natural, pues la gente
se cansará o simplemente dejarán de prestarse tanta atención y como supone tanto esfuerzo o tanta energía, mejor dicho, hacer este tipo de pruebas, pues llegará un punto en que dejen de tener tanto interés, ¿sabes? Que de repente llega el Kylian Jornet y se te hace 64 picos en no sé cuántos días y parece que no va a tener techo, ¿no? Bueno, yo creo que Sí, sí o bueno, tendrá el otro techo. día la maratón sub 2 horas, por fin, ¿no? Fíjate. Que yo, mira, lo hablaba y esto no tiene nada que ver, pero claro, el primero hizo 1 hora 59:30 Buah. y el segundo, pobre desgraciado, hizo 1 hora 59:43, Ay, pobre. creo recordar, que es la segunda persona en la historia que ha bajado de 2 horas y nadie nunca se va a Sí, acordar de tal él, ¿no? cual. Salvo que bata el récord más adelante, pero es pues un poco la relatividad de estas cosas, Sí, ¿no? Y sí, lo tal efímero cual. también, que es Buah. otra de las patas de estos bancos. Sí, luego también hay que diferenciar eso, muy importante, ¿no? Una cosa es rendimiento deportivo y otra cosa es aventura propiamente dicha o exploración, ¿no? El rendimiento deportivo, buah, eso ya es que nos meteríamos en otro jardín, bueno, no en otro jardín, en un tema que da mucho que hablar. De hecho, ¿tú por qué haces esto? Es que esa sería la primera pregunta. ¿Porque te gusta montar en bici o porque quieres tener una No, yo performance en bici de la lo tengo hostia? clarísimo. O Es sea, que yo como siempre he misma, sido un paquete. yo también. Exacto, yo también, pero es que hay mucha gente que ya en las brevets incluso, y de eso tenemos parte de culpa los que hablamos de esto, viene gente que viene de la competición y no tiene nada que ver cómo afrontan un brevet 200, un brevet 300, o incluso un 400 o un 1000, con cómo lo afronto yo. Que es que ellos van a hacer tiempo, ¿eh? Que van a hacer pues menos de 50 horas en un 1000 o tal, y yo voy a, pero es que me dan 87 horas o 90 horas, pues voy a ver si hago 89 y 45. ¿Sabes? Yo, Entonces, mira, claro, ya otra cosa es el tengo además varios amiguetes que incluso algunos han pasado por aquí, que son, quizá no vienen del mundo del rendimiento, pero sí que tienen ese afán competitivo y ese pique, digamos. Y está súper bien, ¿eh? Yo me río un montón con ellos porque digo, bueno, pues me vas pidiendo un café cuando llegues y ya está. Pero porque además yo soy de los que piensa que hay sitio para todos siempre y cuando no me desplaces. No sé cómo decirlo, ¿no? O sea, total, te los entiendo brevets perfectamente, además sí. tienen un tiempo mínimo y un tiempo máximo. Mientras estés dentro de tiempo, si hay ajuste esa normativa, por mí perfecto. Perfecto. Y ojo, que el tiempo mínimo es hacer una media de 34 por hora, o sea, que es zapatear. Joder. Sí. Entonces, pues bueno, sin más, ¿no? Aquí cada uno Eso es, cada uno se se lo toma motiva. de una manera y esto enlaza además con la siguiente pregunta, que parece que nos hemos estudiado el guión, pero no tanto. Y es, precisamente te iba a preguntar que cuál es tu manera de afrontar estos retos, pero no me refería tanto a la parte rendimiento versus ocio, sino a casi de una manera filosófica, ¿no? Ujú. Si son retos en los que pretendes superarte a ti mismo, si simplemente es algo que te gusta y lo disfrutas y lo sigues haciendo, como puede ser, creo, mi caso, aunque luego hablaremos de que yo creo que en todas estas aventuras, por mucho que lo queramos negar, todos tenemos una pequeña parte de ego, aunque Por sea con supuesto. nosotros mismos, de ver si somos capaces de, por lo Ujú. menos de inicio. Y yo, de hecho, te pongo el ejemplo más claro. El 400 que hice hace 15 días en Zaragoza, Ujú. renuncié a quedarme en Pamplona a hacer el 300 porque ese 300 lo había hecho el año pasado y este 400, el mismo recorrido, me había tenido que retirar la vez anterior. Y hubo ahí una parte de necesito vengarme de este recorrido y demostrarme a mí mismo que soy capaz, ¿no? Entonces, pues está bien y no pasa nada. Quiero decir que todos yo creo que tenemos esa parte. Pero bueno, volviendo a ti, no sé, ¿cómo los afrontas? Si quieres podemos hacer un amplio espectro de qué es afrontar, ¿no? Desde los miedos, los preparativos,
la filosofía, no sé, en general, ¿cómo los afrontas? Pues mira, yo lo primero que soy, o sea, a mí me encanta siempre pues mirar mapas, mirar... casi todos los recorridos tienen que ser... Es que es una mezcla de todo. El reto deportivo casi nunca existe. O sea, existe en cuanto a que para hacer estas cosas tienes que entrenar, no te queda otra. O sea, pero entrenar es porque me gusta. O sea, no, ¿sabes? Entonces el reto deportivo queda digamos, muy en segundo o tercer plano. El tema es que soy un romántico. O sea, a mí me encanta mirar un mapa, por ejemplo, la que tengo en junio de la Midnight Sun Gravel, que es una prueba exigente. Para mí va a ser la más exigente, digamos, o por lo menos sobre el papel en cuanto a distancia, ¿no? Que son 2.000 kilómetros en 10 días, 10 días que realmente van a ser 11 porque son 10 días y 12 horas, en 11 jornadas. Realmente es asequible sobre el papel, pero yo vi el recorrido y dije, hostia, qué maravilla. Entonces me tiene que entrar por los ojos. Y luego hay un tema que también me gusta mucho decirlo porque es la verdad y suena un poco a chiste, pero es que yo odio irme de vacaciones. O sea, yo, la movida de hecho, odio esa palabra durante mucho tiempo porque para mí vacaciones tenía un contexto muy triste, que es trabajo todo siempre en algo que no me gusta y me voy 15 días al año de vacaciones a descansar. Es como, joder, vaya mierda. De terapia casi, ¿no? De desconexión. Sí, tendría que ser al revés. Entonces, como odio las vacaciones desde un punto de vista, de hecho, con esto discuto mucho con mi pareja porque digo, yo es que no puedo irme a no hacer nada, ¿sabes? Entonces, siempre, pues los viajecitos en la época que, digamos, que tengo esas vacaciones, ¿no? Valga la redundancia en el curro, pues siempre me busco un viaje de estos. Y los afronto de esa manera, ¿eh? Digo, mira, pues ahora en junio me voy a hacer esta de Finlandia, que son 2.000 kilómetros. Pues sí, 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 sí. Y de repente me salta un chip. Digo, no, esto hay que hacerlo, que mola mucho el recorrido. Y en este caso lo que me atrajo, aparte de que Finlandia, bueno, va a ser la sexta vez que vaya, es un país que le tengo mucho cariño. Hay una parte por el archipiélago de Turku que tienes que coger un montón de ferries, porque son 100 kilómetros de los 2.000 atravesando un archipiélago que son como 20.000 islotes. Entonces dije, anda, qué recorrido más guay. Y dije, mira, 10 días de bikepacking, desconectando y demás, genial. Pero mi motivación casi nunca tiene que ver con el rendimiento. De hecho, dan 10 días y 12 horas para acabarlo, que sale a 182 kilómetros de media en 11 jornadas. O sea, mi idea es apurar el tiempo máximo, ¿eh? Y ya está. Entonces, suele ser cosas, lo primero, que no me hayan hablado mucho de ello. Cuando alguien ya me dice, tienes que hacer esto, tal, no sé qué, como que ya me pongo un poco a la defensiva. Digo, si me estás hablando de eso, es que es un poco... O sea, tengo como que descubrirlo yo. Dentro de lo poquito, ¿no? De incertidumbre que pueda tener en estas cosas, me gusta el camino ese que recorro en solitario delante del ordenador buscando cosas raras. O que me han hablado de una manera un poquito así que de repente me ha gustado. Entonces, pues suele ser esa la motivación, ¿eh? Ni más ni menos, la sorpresa o la ilusión por hacer algo que no está en boca de todos. Pues, por ejemplo, poniéndome en el ejemplo, una Titan Desert jamás haría. O sea, jamás, porque bueno, tú lo entiendes por qué, porque está ya más que mascado, ¿no? Ese sería el extremo opuesto. Eso es lo que nunca haría. Pero cosas así que un amigo de Finlandia me dijo, tienes que venir a hacer esta prueba que mola mucho, una prueba de poca gente, pues suele ser lo que me suele llamar. Y luego ya, a partir de ahí, yo no monto mucho en bici al año, suelo montar durante 6-7 meses, el resto paro bastante. Pues el resto ya digo, pues la tengo en junio. Bueno, pues tengo que empezar a coger la bici ahora en febrero o marzo para prepararla. Y es eso, ni más ni menos. Y luego también un componente que a mí me gusta editar y me gusta, pues como al buen fotógrafo le gusta hacer fotos, para mí hacer un vídeo guay, no para que guste, sino para que me guste. Y oye, y si ya lo comparto y encima gusta, ya ponemos la guinda al pastel. Pero también me motiva mucho el tipo de audiovisual que pueda llegar a salir de un viaje de esas características. Qué guay, qué guay. Sí, mira, yo en junio tengo la Alpi 4000, que es una super brevet de 1300 en Alpes italianos y Dolomitas. Suena muy bien. Que acaba sale en Bormio y acaba arriba del Estelvio y bajará a Bormio otra vez. Buah.
Y es una que nos enteramos y es pues un poco lo que dices, ¿no? Casi amor a primera vista o flechazo de esto que dices, sé que en algún momento me voy a arrepentir porque es un poco locura, pero haremos que merezca la pena el camino hasta llegar ahí, ¿no? También, no Eso solo, es, eso es. no solo el evento en sí, sino pues lo que dices, la propia preparación, que yo este año la estoy disfrutando mucho, Ujú, las horas, fíjate, que son, la que voy a hacer yo es de carretera y tal, pero ya me he metido a ver un poco el recorrido en Comut, ujú, las altimetrías de los puertos, la etapa de Algavia del 88, hablando de cosas épicas, ¿no? Pues la he ujú. visto un par Qué de bueno. veces también. Entonces, ahora, ¿cómo voy a ir yo y cómo lo voy a afrontar? Pues voy a ir a intentar disfrutarla lo máximo posible y para eso es lo que tú decías, hay que entrenar, porque si Sí, vas sin entrenar puedes llegar a acabarla, pero volvemos a lo de antes, ¿no? ¿A qué precio? ¿a qué precio? Eso es. Y no compensa. Y bueno, pues un poquito van a ir por ahí los tiros. Oye, ahora que hablabas del tema del audiovisual, hemos hablado mucho de redes, tú dices que no tienes salvo YouTube, pero te voy a hacer una pregunta que yo me lo planteo bastante a menudo y yo creo que incluso cuando estaba preparando las preguntas para mandarte, me sentía un poco, pues, no sé si hipócrita es la palabra, pero bueno, sí que cierto síndrome del impostor había, ¿no? Ahí. Ujú. Y es, claro, nosotros, yo en este caso más con el podcast y con Instagram y tú con YouTube, generamos contenido para contar estas aventuras de alguna manera y tal. ¿No crees que caemos un poco en todo esto de lo que estamos hablando nosotros también como generadores de contenido? Sí, mira, esta de... he reflexionado sobre esto estos días y para empezar, por supuesto que hay contradicción, pero ¿cuándo se produce esa contradicción? Cuando pensamos que todo es blanco o es negro, ¿no? A veces se nos olvida que es lo que pasa en esta sociedad hoy en día, hay mucha polaridad, ¿no? Y no todo es blanco o es negro. O sea, para mí, después de pensar en esto es, ¿qué te lleva a ti la motivación inicial de hacer el podcast? Por ejemplo, o qué me lleva a mí la motivación inicial, mi canal tiene más de 20 años, ¿eh? O tiene 20 años hace este año. ¿Qué me llevó a mí la motivación para hacer esto? Pues yo cuando te hablo de mí, porque no sé qué te llevó a ti a hacer el podcast, que lo puedo intuir Ahora te por cómo eres, que ya nos vamos conociendo. Sí, además me interesa saberlo. Pero para mí, ¿sabes cómo empecé el canal de YouTube? Porque quería compartir, estando de Erasmus, yo estuve de Erasmus en Bratislava en el año 2006 y en aquella época no había WhatsApp, yo no tenía Facebook, y no había otra manera de compartir con mis amigos o con mis padres lo que allí hacíamos. Y a mí ya me gustaba hacer vídeos por aquella época. A mí me gusta hacer vídeos, yo me acuerdo los primeros vídeos que hacía eran exposiciones de diapositivas con música en el cole, ¿no? Con 12, bueno, en el instituto, con 13, 14 años. Entonces, YouTube para mí fue una herramienta para compartir desde el minuto uno. Entonces, ¿qué pasa? Pues que después de 20 años haciendo vídeos, el canal ha crecido, además ha crecido muy poco, porque nunca, siempre me he puesto muchos límites. O sea, muchos límites porque efectivamente entramos en contradicciones. Es como, joder, a mí me encanta compartir esto, pero, pero, pero a la vez estoy criticando a los que quieren cada vez más seguidores y yo qué sé, por ponerte un ejemplo tonto, y salen con un escotazo sin con un maillot y un escotazo, ¿sabes? Para tener cada vez más seguidores, o salen haciendo un vídeo de entrenamiento sin camiseta. Joder, yo más o menos incluso he hecho cursos de cómo hacer crecer un canal, bueno, y había muchas cosas que yo decía, si es que yo no hago esto para crecer, yo hago esto porque me encanta compartirlo, porque después de hacer una brevet o un viaje en bici o una escalada, una de las partes más bonitas que más me gustan es volver a recordar eso editándolo, contarlo como a mí me apetece contarlo, que más o menos suele coincidir con cómo lo he vivido, ¿sabes? Que seguramente maquille un poco a cómo ha sido la realidad, pero me apetece contarlo así, ¿no? Me apetece contar una historia. Entonces, ¿entramos en contradicciones? Sí, pero no es lo mismo tu podcast, perdóname que te diga, que el podcast de algún flipado que haya por ahí
en el que me está hablando de vatios, en el que me está hablando de gramos de bici, en el que me está hablando de cosas súper lujosas que una bici de menos de 13.000 pavos no sirve para nada. O entonces sí, entramos en contradicción, bueno, pero es que hay que entrar en esa contradicción porque también nos tenemos que hacer un hueco nosotros en utilizar unas herramientas que son buenísimas a nivel comunicativo y que no todo sea vender, sino mostrar nuestra pasión. Punto. Ya está. Y cómo lo hagamos desde el inicio, es decir, ¿cuál es tu objetivo? ¿Es hacerte famoso y ser un influencer? ¿O tu objetivo es que esto te ha flipado tanto que simplemente te apetece hablar con gente que pueda aportar algo tanto a ti, que te imagino que tú te nutres mucho de toda la gente con la que hablas? Entonces, el objetivo inicial es ese. La diferencia fundamental es esa, con qué objetivo has creado tu contenido. Y hay que, joder, y hay que defenderlo, quiero decir, no, tío, sí, entro en contradicción con lo que estoy hablando ahora, pero yo hago esto por esto. No me puedes comparar con este otro canal que habla de lo mismo, pero desde un punto de vista completamente enfocado de manera diferente. Más o menos, llegué a esa conclusión después de pensarlo. Pues mira, te voy a contar ahora por qué inicié yo el podcast, pero primero decirte que me gusta la reflexión que has hecho. Primero, porque yo creo que vivir es tener contradicciones constantes. Todos, yo creo, tenemos nuestras contradicciones y nuestros dilemas internos, para bien o para mal. Y segundo, lo que dices, ¿no? Esa falsa dicotomía de o es negro o es blanco, cuando hay una gama de grises maravillosa, por otro lado. Y pues un día podemos estar, o en según qué tema, podemos estar más cerca del negro. Eso. Y al día siguiente, depende cómo te hayas levantado, o incluso depende del tema que sea, estás más cerca del blanco, ¿no? Tal cual. Y muchas veces, tanto en redes como los medios tradicionales, parece que tienes que comprar el pack completo, ¿no? Y no, mira, porque nos gusta mucho etiquetar, además, que esto es otro tema, otro melón, que tampoco voy a abrir ahora, pero si eres A para todo y esta es tu parcela y eres así y tienes que vestir de esta manera, tienes que vivir así y tal. Y muchas veces pues tenemos muchas más aristas, ¿no? Y el ser humano es mucho más rico en matices Tal que cual. esos cajones herméticos. Pero bueno, volviendo a lo del podcast, fíjate, yo cuando inicié el podcast lo inicié porque para mí era la excusa perfecta para coser a preguntas a gente que yo tenía, digamos, como referencia o gente que luego he ido conociendo gracias al podcast, que ese es otro premio que yo considero que me he llevado con todo esto, ¿no? Porque cada vez he ido Tal cual. A mí me conociendo das mucha envidia en eso, ¿eh? a más gente y demás. Sí, la verdad que me considero muy afortunado en ese sentido. Pero era bueno, ya no es, oye, ¿te importa que te llame y te pregunte todo esto para mi propio beneficio? No es, oye, mira, digamos que era una puerta de entrada más cómoda, ¿no? Pero yo siempre he dicho que en realidad nació como un proyecto bastante egoísta en ese sentido de poder llegar a más gente a preguntar. Y luego lo que tú has dicho, esto pues ha tenido su público, porque yo creo que hay mucha gente a la que le interesaba o tenía las mismas dudas que yo tenía, o simplemente le interesaba ver diferentes puntos de vista sobre el mismo tema que ellos ya conocen, y está guay. Y luego, como en todo, supongo que en tu caso también, ha habido cierta evolución. Primero, porque tú también vas cogiendo más experiencia, tanto en la parte técnica del podcast como en la parte deportiva o física de cómo es un brevet, te vas conociendo mejor. Y entonces, ahora estoy en un punto en el que también, y para eso estoy usando más Instagram, me sirve para devolver de alguna manera toda esa experiencia que yo
menor o mayor, pero he ido acumulando estos años y volcarla. Pues el otro día, yo qué sé, por ejemplo, pues todas las fechas, datos y normativas de París-Brest. Claro, Pues no lo pongo pensando en, Buah, esto me va a traer, no, es un tema de, bueno, estas son las fechas que hay. tal cual. Hay mucha gente que me está preguntando, me es más sencillo publicarlo y que todo el mundo lo vea que andar contestando uno a uno, ¿no? Muchas veces. Entonces, pues es una manera también casi de reciprocidad, no sé si lo he dicho bien, bueno, Reciprocidad, eso sí. es reciprocidad, perdona, de devolver un poco lo mismo que yo he ido ganando gracias al conocimiento de otras personas, sin olvidar que todavía me queda mucho por aprender, ojo. Entonces, ha venido un poco por ahí. Claro, y ahí es donde tú tienes que, sin sentirte mal contigo mismo, porque estemos en este debate, así lo veo yo, ¿eh? Parece esto que te estoy dando un consejo, pero para nada. Pero es casi a la conclusión que yo llegué después de pensar. Ahí es donde te tienes que reivindicar como decir, no, yo estoy haciendo un trabajo bueno, estoy haciendo un trabajo sano, porque haya otras cosas negativas de estas herramientas, no me tengo por qué sentir mal por yo usarlas, ¿no? Pues es lo de siempre, ¿no? Tú puedes utilizar, este es el típico ejemplo que está muy manido ya, tú puedes utilizar un cuchillo pues para hacerte una ensalada o lo puedes utilizar de una manera agresiva para hacer daño a alguien. Pues esto es parecido, ¿no? O sea, es un ejemplo muy Sí, tonto y muy obvio, sí, 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 pero pero es se lo que te quiero entiende. decir. Y hay que reivindicarse. Y las redes ha pasado un punto en el que ahora parece que por tener redes o casi, bueno, a mí casi llegó un punto que me daba vergüenza decir que tenía un canal de YouTube, porque ya te decía, eres un youtuber. Y yo no me sentía nada como youtuber, ¿sabes? Yo soy, hostia, voy a reivindicarme aquí que me costó muchos años. Yo soy bombero, tío, mi profesión es bombero, con lo que me gano la vida es bombero y esto es un hobby absoluto, pues si me llega a dar por la cerámica, pues hago cerámica. Y de hecho es uno de los muchos hobbies. Yo hay cosas que hago que me parecen mega interesantes al día, muchas más que montar en bici, pero muchas más que no las meto. Hay veces que sí, que me pongo ahí a cortar leña y digo, joder, estoy tan flipa cortando leña o estoy tan flipa con alguna de otras cosas que me gustan a mí del bushcraft y de nudos y de mierditas, pero que no las cuelgo en el canal porque eso sí que es algo más íntimo todavía. Entonces, reivindícate que estás haciendo un buen trabajo y vamos. Y también hay que estar orgulloso de lo que hacemos. Sí, sí. Pues te lo agradezco, Puli. Pero fíjate, voy a dar dos pinceladas más sobre este tema y pasamos a lo siguiente. Una es que, por un lado, y esto sí que, bueno, es casi un alegato, ¿no? No porque nadie me lo haya criticado, que gracias a Dios, todo el mundo, yo creo que lejos de criticarme, al revés, me felicita en gran medida, lo cual es muy de agradecer. Eh, pero yo, cuando busco invitados, lo hago pensando en qué me puede resultar más interesante desde un punto de vista, repito, egoísta, ¿por qué te contacté a ti el otro día? Pues porque me apetecía tener esta charla contigo, independientemente de todo lo demás, y creo que me nutre a mí. ¿Por qué contacté en su momento, yo qué sé, con Santi Mozos, con Andrei, no me quiero dejar a nadie, ¿no? Pues porque me parecían personas de las que yo podía aprender. ¿Que luego eso tiene un resultado positivo en las métricas? Perfecto. Pero no es algo que me haya preocupado especialmente. Sí, que tú no buscas al invitado buscando visitas. Eso es. Sí, sí. Ahora bien, y aquí hago el otro matiz. A nadie le amarga un dulce. Pues, hombre, Me por explico. supuesto. Yo, cada vez que alguien me hace un comentario positivo o veo que los seguidores han subido, Sí, hostia, pues me hace ilusión, pero también desde un punto de vista de algo creo que estoy haciendo bien. tal cual. No sé Sí, sí. si puedo explicar el matiz, ¿no? Entonces, bueno, pues otra más de esas contradicciones que tenemos todos, ¿no? Que no sé hasta qué punto es tan contradictorio o no lo es. En cualquier caso,
volviendo al hilo, que yo ya sabes que me da por divagar, ¿crees? Y vuelvo un poco, porque yo en este sentido sí que estoy siendo un poco activista en redes. ¿Vale? ¿Crees que solo se enseña lo bueno? ¿Que hay un sesgo ahí de, no sé si del superviviente o del positivismo? Que la gente solo enseña cuando es finisher, que enseña los entrenamientos cañeros, los triunfos, Pues, y se oculta un poco la parte del tropezón, porque todos tenemos tropezones. pues fíjate, ahí entramos, yo he puesto en mi caso, y perdona el yoísmo, pero claro, me preguntas si me baso en mi experiencia de lo que yo publico. Yo he Por supuesto. puesto muchas veces, sobre todo, lo que pasa que ha dado la casualidad, yo creo que por pura madurez a nivel deportivo, odio también un poco esa palabra, pero a nivel de actividad física en la que ya no voy a muerte. Yo hubo una época cuando corría sobre todo carreras de montaña que sí que iba a muerte, iba a correr mucho, iba todo lo que podía correr, que luego no ganaba nada. Pero yo he puesto carreras en las que he abandonado. Entonces, aquí, a mí no me parece malo que solo se publique lo bueno. Joder, qué guay. Oye, pues publica solo lo bueno. El tema es que luego hubo, y volvemos a un personaje de los que hemos hablado antes, también hubo una época en la que se puso de moda salir llorando en las redes sociales. Salir, estoy mal, tal, no sé qué. Joder, tío, pues es que todo depende cómo lo publiques, tío. O sea, yo te puedo decir con qué intención me estás publicando eso. Venga, seamos honestos. Que me publiques solo lo Ya. bueno, hostia, pues es como si me voy a hacer un tutorial, imagínate, de carpintería que me mola a mí mucho, o de cómo se hace una cosa de madera y me publican los errores. No, tío, no me publiques los errores, públicame el trabajo bien hecho. Pues yo lo veo guay. Pues en una carrera, pues qué guay que me motive, que me, que me cuentes lo bien que te ha salido. Ahora, lo que no quiero es que me engañes. Si te ha salido mal, entiendo que, oye, estás enfadado contigo mismo, no te apetece publicarlo, vale, yo a eso no le voy a dar importancia, pero lo que sí que me fastidia es cuando me mienten, ¿sabes? Es decir, y eso ha ocurrido en Basajaun, ha ocurrido en un montón de cosas, youtubers que iban con ayuda externa, ¿no? En una carrera de autosuficiencia. Eso contado de primera persona vamos, por muy buenos amigos, que les montaban la tienda de campaña. Hostia, ahí ya sí que tengo un problema. Oye, que no me cuentes que la carrera te salió mal. Bueno, pues si tu ego o tu autoestima se basa en que crees que solo me tienes que contar que la carrera te ha salido bien, pues allá tú. Pero sobre todo no me engañes. Y ya que me cuentes o no que te ha salido mal, pues eso ya lo dejo a tu elección. Yo hay veces que sí que creo que es bueno contar lo malo, pero no lo veo súper necesario. Me gusta más cuando me cuentan las cosas que han salido bien, oye, pues porque, yo qué sé, porque me mola más un viaje que salga bien que un viaje que sale mal. O ya está. Y el resto entiendo que salgan de ahí. El otro día vi un documental de artes marciales. Es que, como te digo, me gustan muchas cosas. Y hablaban sobre Ya somos dos. sobre una chica, ¿no? Que se quitó de MMA, que se quitó de todas las redes sociales. Joder, pues lo entiendo. Bueno, le salían unos combates malos y veía que las redes sociales serían tóxicas, pues normal que no cuentes esas cosas, pero ahí entramos otra vez en cómo las estás usando tú. ¿Las estás usando para alimentar tu ego? ¿Las estás usando? Hostia, pues es que ahí hay un problema muy gordo. Es que no me tendrías ni que contar ni lo bueno ni lo malo. Entonces, a mí que se cuente solo lo bueno, bueno, si me lo cuentas bien, guay, pero no me cuentes lo bueno cuando es mentira. Eso sí que me jode. Dentro de que no les hago ni puto caso, ¿eh? Ya cada vez veo menos movidas de gente así y tal que me ha contado películas, digo, bah, qué aburrimiento. Ya. O sea, es que ni me enfado, cambia otro vídeo y ya está, ¿sabes? Sí, no, que debería ser lo normal, que hay mucho hate ahí de pues, si no te ha gustado, Sí, te devuelvo tu dinero, que es cero, ¿no? Porque es que no. eso es. Hostia, ¿cuánto nos Pero. cuesta a ti a mí hacer estos vídeos, no? Que a veces, yo tengo muy poco hater, por suerte, pero que a veces que te venga uno y tú diciendo, pero chaval, tú sabes, o sea, que yo esto no lo hago por nada y que te venga como enfadado, dices, jope, tío, no me mires. Si es que yo además no pido ni que se suscriban a mi canal porque me da vergüenza, literal. Digo, ¿a quién le voy a pedir? ¿Sabes? O Ah, sí, sea sí, que, sí. Pues fíjate, yo con esto tengo la sensación, más que el aprendizaje ni los datos, pero creo que ya saliéndome un poco de lo
que yo pienso y viendo un poco la sensación que me da el conjunto, que la gente a veces agradece también que seas, que cuentes lo malo, pero desde la honestidad, lo que decías tú, ¿no? Eso. Porque se sienten más identificados muchas veces, porque si todo son los triunfos y tal, a la gente normal le da la sensación, o es lo que a mí me parece, vuelvo a repetir que esto es una sensación, que es como, joder, soy un mierdas porque aquí todo el mundo, siempre todo le sale bien, ¿no? Todo, joder, fíjate, este ha acabado 3 maratones este año, este no sé qué, este tal. Pero cuando tú cuentas también las dificultades, las penurias, los aprendizajes que hay detrás de los errores, ¿no? Que es donde se aprende en realidad, pues la gente también lo agradece. Y porque dicen, joder, pues mira, esto mismo me estaba pasando a mí, o qué guay que cuentes esto, porque tal. Entonces, joder, no sé. También es verdad lo que dices, sin caer en esa sobredramatización de las cosas, ¿no? Eso Que es. es en el otro extremo en el que puedes caer. Entonces, pues bueno, al final, pues la vida es como es, con sus altos y sus bajos, y bueno, no necesariamente hay que ocultarlo todo. Otra cosa es lo que dices tú. Si yo estoy hablando yo qué sé, me voy a poner un ejemplo súper absurdo. Estoy hablando hago reviews de coches deportivos, pues lo más normal es que cuente lo rápidos que van, no sé qué, no sé cuántos, y no cuente, joder, tengo que parar a echar gasoil cada 100 kilómetros porque chupa como un desgraciado, ¿no? Entonces, también depende hacia dónde enfoques el contenido, pero un poco en este mundillo en el que nos movemos nosotros, en el que hay muchas dificultades per se, porque pues lo que dices, no son cosas... Sí. No es aventura ni es épica, pero no es el día a día tampoco, ¿no? No todos los días haces 2.000 Ahí kilómetros. en mi, Entonces, pues bueno, ahí en mi caso lo veo muy claro en mi caso. Y es que mi canal, por ejemplo, hubo un punto en que pensé que lo podía encauzar en ese sentido. Mi canal no es un canal de tips, ni de trucos, ni de entrenamiento, ni de nutrición. Podría asimilarse más a un canal, por lo menos lo que yo pretendo, documental en cuanto a lo audiovisual. Es decir, a mí me motiva tanto hacer un vídeo cuando está en las Islas Azores que hacer un vídeo de un vídeo de paisajes, vamos, música y paisajes, que tienen poquísimas visualizaciones en mi canal, normal, porque no es el contenido. Lo que pasa es que hago ese tipo de vídeos con la actividad que más me mola, ¿no? Que es viajar o hacer cicloturismo. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, yo no me atrevo a dar consejos sobre cómo preparar una brevet, porque seguramente haya gente mucho más preparada, entrenadores, por ejemplo, que dirían, chaval, estás haciendo todo mal. Y yo, pues ya lo sé, sí. Yo o sea, nunca he tenido ni entrenador, ni llevo, ni controlo la potencia, ni tengo pulsómetro, ni nada. No me atrevo a hacerlo de las cosas que como, porque entonces saldrían gentes por doquier. ¿No? Ya no te digo lo isotónico cuando nos hinchamos a calimocho y a birra durante cada brevet. No nos hinchamos en cada parada, es o un calimocho o una birra. Claro, esto ya solamente decirlo aquí van a decir, hostia, este chaval no tiene ni puta idea, tal, no sé qué. A lo mejor te salta algún nutricionista que diga, eso es una aberración, o como me saltaron a mí gente de coche, vais borrachos en vicios, tendrían que pagar la Guardia Civil. Joder, pues de todas esas cosas aprendes y dices, buah, tío, yo no voy a dar aquí ningún consejo, y hay muchas cosas que no quiero compartir porque no me siento ni con un no me siento, vamos, me siento cero legitimado como para dar consejos o para mostrar mi experiencia porque es cero, o sea, entonces por eso te digo, en ese sentido lo mío, pues te puedo contar una brevet que a lo mejor no he terminado y me es muy fácil hacer un vídeo sobre esa brevet que no he terminado. A lo mejor, pero me sería más difícil hacer un vídeo sobre los días malos o días que no me apetece salir con la bici o pequeños trucos que me han salido bien o que me han salido mal. Entonces, en eso sí que creo que hay otra gente que hace muy bien en contarlo porque se aprende mucho de la experiencia de los demás. Pero mi canal no es para nada para enseñar a la gente a cómo hacer una brevet. Eso ojalá pudiese,
pero yo no me siento capacitado para guiar a nadie en ese camino. Vale, vale. No, a ver, yo por ejemplo hace poco he hecho algún vídeo sobre mi experiencia con la nutrición, pero precisamente dejando muy claro, porque alguien de hecho me dejó un comentario en el podcast, dejó muy buenos consejos y digo, no, por favor, no son consejos, Eso, no son eso. consejos, es Es tu simplemente experiencia. mi experiencia basada solo y única y exclusivamente en mis sensaciones. Nada que ver con consejos, digamos, de esto es lo que tienes que tomar durante 200 kilómetros en bici o lo que sea. Entonces, Eso sí es. que yo ahí diferencio entre lo que es experiencia y lo que es consejo, pero sí que es verdad que es a veces una línea muy fina. Sí, yo no me Pero atrevo bueno. ahí a... Pero bueno, entiendo lo que dices, sí, sí. Sí. Oye, y por ir terminando, Uli, Ajá. ¿cómo ves el futuro? Porque hemos dicho antes lo de si esto tenía techo o no tenía techo, pero yendo más a las actividades que tú realizas, iba a decir deportes, pero seguramente sea más acertado hablar de actividades, porque no competimos. ¿Cómo es el futuro, tanto en la montaña como en el ciclismo de larga distancia? ¿Crees que también hay cierta burbuja ahora con todas las ultras y demás? ¿Crees que se va a regular de alguna manera o no lo sé? ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo pienso que en este aspecto, bueno, esto por supuesto dejar claro que es una opinión, ¿no? Y que no, vamos, no tenéis por qué darme crédito, pero como yo lo veo, es que por hablar de la montaña, igual que hemos hecho antes el símil con el ciclismo, en la montaña la exploración ya es muy complicada. La exploración como podía ser... Antes las expediciones polares llevaban 3 años. De hecho, Nansen, en la última expedición que programó, que nunca llegó a llevar a cabo, iban a estar 5 años, iban a llevar provisiones en el barco para 7 años. O sea, hazte una idea de eso. ¿Sabes? 7 años que se iban a lo desconocido, ¿no? De por si Me acaso cuesta, algo... de hecho, hacerme la idea No, no, nos cuesta a de lo todos. grande que es. Nos cuesta a Justamente. todos porque ahora la cabeza funciona diferente. Entonces, grandes montañeros que hay ahora que sí que están haciendo exploración, ¿no? En diferente escala, ¿no? Es que no podemos pensar como hace 100 años. Pues queda gente como Silvia Larramendi, o sea, Silvia Vidal, como Ramón Larramendi, ¿no? Silvia Vidal, que es una tipa que se va a hacer paredones en las que se queda colgada 30 días literalmente en la pared, ella sola, y que no se lleva ni radio, ni GPS, ni teléfono, ni parte meteorológico. Entonces hay muy poquita gente que queda así. Los hay. Pero aún así, y todo esto, joder, cogerlo con pinzas, porque yo soy el mayor fan que puede haber ahora mismo en el planeta de esta muchacha, de Silvia Vidal, bueno, esta mujer. Eh, pues así quedan muy poquitos y aún así lo que queda, joder, pues estamos en un planeta que está todo ya globalizado, todo con GPS, todo con fotos e internet. De hecho, esta mujer a nivel de exploración lo que hace, busca, si quiere ir a hacer una montaña, esto a grandes rasgos, ¿no? En su libro te lo cuenta mucho mejor, pero si hay información de esa montaña le deja de interesar. O sea, suele ser paredes que ha oído hablar de tal en la que no hay nada. O sea, no hay ni fotos prácticamente. Una foto que le ha dejado un amigo que se fue de expedición y vio un paredón por ahí, ¿no? Pues yo creo que va a tender así a cositas muy puntuales en cuanto a la montaña y sobre todo cosas muy duras, en liberando cosas duras o haciendo rutas nuevas y demás, ¿no? Eso en cuanto a la montaña y sobre todo ya el grado de escalada, pues cada vez más dificultad, pues bueno, lo de siempre, ¿no? Y luego a nivel deportivo, pues yo creo que a nivel de rendimiento deportivo, mira, no sabía lo de las sub 2 horas en la maratón, pues va a tender a eso, va a llegar igual que el año pasado un harto que hizo la París-Brest-París, el año pasado no, la anterior edición de la París-Brest-París la hizo en 41 horas, un americano, pues va a tender a eso, a hacerlo cada vez más rápido, yo creo. Es que no, gente como el biciclown, pues hay por el mundo, pero suelen estar muy callados. Gente como el que tú me has hablado antes, que estaba en Oman parado, no suelen dar ni guerra. O sea, no se les oye. Y es la gente que está haciendo realmente exploración. Pero a nivel de lo que vamos a consumir nosotros, yo creo que va a ser todo más rápido, cosas más duras.
hasta que llegue un punto en el que deje de tener interés, punto. Ya está. Pero sí que pienso que la gente está muy fuerte y de hecho, mira, hablo con un chaval, un compi mío de trabajo, que es amigo, por supuesto. Él hace 10 años él corre carreras de montaña. Con los tiempos que él está haciendo ahora de montaña, de carreras de montaña, que está quedando el 10º, el 12 en las carreras, hace 10 años hubiese ganado absolutamente todas las pruebas en las que hubiese participado, ¿no? Porque ves el histórico de tiempos. Entonces yo creo que tiende a eso, a una especialización muy precoz. Está pasando en escalada desde que se hizo deporte olímpico y tuvimos el primer campeón olímpico de escalada era un español, que ahora mismo no recuerdo su nombre, perdonadme. Y Ginés, ¿no? Era Alberto Ginés, exacto. Pues yo creo que tiende un poquito a eso. Y luego quedarán 4 exploradores como Larramendi en la exploración polar, que este tipo fue, yo creo que de los últimos que hizo un viaje de 2 años circumpolar, o sea, haciendo el círculo polar ártico entero, entre perros, canoa, tal, no sé qué, duró 2 o 3 años. Este tipo sigue haciendo cosas en la Antártida y explorando con trineos de viento. Luego está Antonio de la Rosa, que hace cosas ya muy diferentes en solitario, pero que tampoco tienen nada que ver porque va muy comunicado con GPS y demás, pero bueno, hace movidas como irse desde San Francisco hasta Hawái en paddle surf, o sea, locuras. Lo conozco de mi época de Rey de Aventura. Exacto, eso es. Lo conozco, sé quién es, no sí. es que lo conozca en persona. Pues sí, es muy majete. Yo sí tengo ahí buena relación con él porque muchas veces paro ahí en el hotel que tiene en Lozoya. Ciclo Lodge es un hotel ciclista. Oye, ¿alguna vez podías hacer un podcast sobre ese hotel? Porque es un hotel, luego te paso los datos, se llama Ciclo Lodge y es un hotel con temática. Lo conozco, vale. O sea, no he estado, pero conozco, sé que Antonio montó pues está, el sitio este en Lozoya. Eso ¿no? es, yo voy mucho allí porque me pilla al lado del trabajo. Y bueno, y por terminar de responderte, el biciclón que se fue tantos años, ¿no? Entonces yo creo que va un poco la exploración de sitios puntuales y de actividades duras y aisladas, de aislamiento buscado, o rendimiento puro y duro. Es decir, la París-Brest-París, pues eso, en 35 horas, ¿sabes? ¿Quién da más? Sí. Fíjate, esto que has dicho de que son gente que no suele tener mucha presencia, me recuerda un poco, y esto seguramente o lo he visto en YouTube o lo he oído en algún podcast, no es algo mío, pero pasa un poco con los investigadores, ¿no? Por ejemplo, en el mundo del entrenamiento, por poner un ejemplo tonto, están los entrenadores que se dedican a presencia en redes, que es más marketing que divulgación muchas veces. Tal cual. Y luego están los investigadores que están encerrados en un laboratorio y no tienen ni redes sociales. Eso. ¿Por qué? Porque están suficientemente ocupados investigando. Eso es. ¿no? Entonces, pues con estas cosas, salvando mucho las distancias, porque no tiene nada que ver un científico que está investigando, yo qué sé, desde una cura contra un cáncer a cualquier cosa, con un deportista. No va por ahí la comparación. Pero sí que es verdad que cuanto más centrado estás en hacer bien las cosas de verdad, pues muchas veces más en la sombra estás, porque es que te ocupa todo el día. Eso es, sí, es así. Y hostia, es que trabajar bien las redes es un curro, es que es un curro de marketing. Es marketing. Oye, y yéndonos un poquito más a lo personal ya por cerrar, que llevamos aquí hora y media, se me ha pasado volando, sí. A mí también. Vaya dos hemos juntado. Bueno, me has hablado de esta Midnight Sun Gravel en Finlandia. ¿Qué otros planes a corto y medio plazo para esta temporada 2026 tienes por ahí en la cabeza? Pues mira, esta temporada poca cosa. O sea, voy a hacer ahora terminar las brevets estas que me las estoy planteando como entrenamiento para acumular kilómetros. La verdad es que voy a montar en bici este año marzo, abril, mayo, junio y a partir de junio que termine la Midnight Sun Gravel, si todo va bien. Dejo de montar en bici, o sea, de montar en bici me refiero de montar asiduamente en bicicleta, luego
sí, claro que acabo saliendo y ya empiezo otra vez con escalada y demás. Luego hubo un viajecito que quería hacer de cicloescalada, que me gusta a mí, ¿no? De llevar las cosas de bici, o sea, de viajar en bici, pero con las cosas de escalada que queríamos hacer desde Teruel, por la ruta de los ojos negros, facilito, y bajar hasta Calpe para escalar allí, o en Calpe o en el Puig Campana y hacer allí alguna vía clásica y todo muy tranquilo. O sea, este año el objetivo grande y de energía, tanto de todo tipo de económica, energía física, energía logística, era hacer la Midnight Sun Gravel, que me voy a ir, para hacerla 3 semanas, me voy a ir allí a Finlandia, ¿no? Y ese es el objetivo, disfrutar mucho de eso, intentar hacer un documental pues eso, que de los que te dan energía o te suben así las ganas de hacer cosas durante muchos años, es decir, de los que ves y dices, o sea, de estas experiencias lo guapo es que al final te duran muchos años. A ti te estará pasando, que hay viajes o pruebas que sí, que las haces en 2026, pero igual las recuerdas en 2036 y te sueltan una sonrisa, ¿no? Pues ese es el objetivo de este año, disfrutar de la Midnight Sun Gravel y ya parar, porque sí que desde hace un par de años ya te digo que me apetece mucho hacer montaña. Soy un paquete en la montaña, igual que en la bici, pero estoy muy motivado ahora con escalar y proponerme cositas así de escalada y bueno, y luego cosas técnicas. Estoy aprendiendo a hacer cosas, maniobras, sobre todo en la pared, que me gustan. Me gustan que no de autorrescate, movidas así. Es un poquito más formarme por ese lado, ¿no? Ya que a nivel físico me voy haciendo mayor, pues ir adquiriendo conocimientos más técnicos, digamos. Mm, Qué guay, qué sí, guay. sí. Sí, sí, la verdad es que estos retos así, yo qué sé, que son como el objetivo principal de un año, lo que dices, ¿no? Te consumen Sí, recursos de todo tipo, económicos, físicos, mentales, porque al final es mucho foco también. sí, 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 Todo, exacto. a mí por lo menos me pasa, ¿no? Que toda la temporada la programas de alguna manera pensando en ese objetivo. Sí, Eh, tal los cual. brevets no dejan de ser breves disfrutones, pero tienen un subobjetivo que es el de preparación para tal, ¿no? Entonces, Eso es. sí que es verdad que está muy guay porque te mantienen muy motivado y muy enfocado y muy disciplinado, que a mí me funciona, porque si no me A mí disperso también. mucho. Mm, Pero sí que es verdad que en el momento en que acabas, joder, hay veces que acabas más agotado de lo que sí, pensabas. Incluso, ya te digo, mentalmente. Y es un tema que, mira, la semana que viene voy a grabar con una chica que es psicóloga deportiva y es uno de los temas que quiero tratar con ella, que es la parte mental de los objetivos, ¿no? Porque muchas veces acabas y dices, bueno, voy a descansar el cuerpo, pero a la cabeza no le prestamos atención y la cabeza no descansa, pues porque al día siguiente estás trabajando o lo que sea. tal cual. Sí, sí. Entonces, bueno, eso da para mucho, pero oye, pues ya te iré siguiendo, ya me irás contando cómo va el tema de la Midnight y me cuentas a la vuelta. Lo- Espero tu audio pero cuando acabes claro que sí. Lo mismo te digo. y me cuentes. Al margen de que luego veamos ese documental que cuelgues, me gustará escuchar de viva voz las sensaciones. Claro que sí. Pues ya te diré, lo mismo te digo. Manténme informado y de todo y nada, y estamos en contacto. Si ya tenemos los números, o sea que podemos pegarnos un toque de cuando en cuando. Sí, sí, sí. Muchas gracias Nada, hombre, por a ti traerme por decir que invitarme sí a te han tu casa. traído, que va, al revés, encantado. Oye, he estado, lo que te digo, muy, muy, muy a gusto. Espero que a Lo la mismo. gente le haya parecido interesante este tema. Que es verdad que es un tema, como decíamos al principio, un poco delicado de Mm, alguna manera, pero bueno, no deja de ser nuestra opinión. Aprovecho para decirle a la gente que, oye, que si no está de acuerdo, que nos lo haga saber siempre sí, por desde el supuesto. respeto también, como creo que hemos intentado tratarlo nosotros, también desde el respeto. Y, y oye, además yo considero que del intercambio de opiniones
siempre se aprende, ¿no? Porque si siempre hablas con gente que tiene la misma opinión que tú, evolucionas más bien poco. Entonces, te lo dije el otro día por WhatsApp, que me hubiese gustado que esto fuese un debate con una voz un poco más discordante, de alguna Sí, manera, quizás tú y yo estamos demasiado de pero acuerdo, ¿no? pero se me hacía complicado porque muchas veces, y creo que te lo dije, cuesta reconocer que las cosas las haces movido por el ego o movido por el marketing, ¿no? Como decíamos antes. Entonces, bueno, en cualquier caso, oye, abiertos al intercambio de opiniones, yo creo que estamos, por lo menos yo. Tal cual, tal cual. Nada que añadir a eso, secundo cada palabra de lo que has dicho. Muy bien, oye, pues nada, te dejo ya, no te robo más tiempo, un placer como siempre Nada, un placer, al y revés, estamos en encantado. contacto. Muy bien, un abrazo. Chao, Chao, chao. adiós.